Los chicos sí leen. Es una propuesta del Instituto Nuestra Señora del Pilar del nivel secundario a cargo del profesor Rodolfo Chaik con alumnos de quinto y sexto año. Los invitamos a compartir. Bienvenido, profe. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos para presenciar esta propuesta que tenemos desde el Instituto. Y lo primero que hay que arrancar es explicando un poquito el título, porque esto de que los chicos sí leen. Una de las cosas cuando arrancamos esta propuesta era cuando le comentaba a nuestro rector, a Cristian, que estaba un poco cansado cuando me repetían que los chicos no leen, los chicos de ahora no leen, no leen, no leen. Generalmente los que dicen eso, la mayoría de los adultos no leen tanto, porque la pregunta es, ¿y ustedes qué leen? Y hay mucha lectura en los jóvenes. Entonces lo que queremos mostrar es lo que venimos haciendo desde hace un tiempo, que es incentivar la lectura, formas de incentivar la lectura, y para eso hay un grupo de jóvenes lectores que van a compartir con ustedes sus lecturas y sus impresiones. Pero básicamente esto arranca con un programa de biblioteca abierta, ¿sí? Nos hemos convertido en traficantes de libros. ¿Por qué digo traficantes de libros? Suena riesgosa e ilegal la palabra, pero me gusta porque los libros son más peligrosos que cualquier droga, que cualquier adicción, porque los libros generan libertad de pensamiento, los libros generan pensamiento crítico, por eso son peligrosos y es el tipo de peligro que queremos difundir en la juventud. Por eso me he convertido en una especie de traficante de libros. Se puede ver por la mañana o por los recreos, intercambiando libros con alumnos, haciendo preguntas como ¿qué estás leyendo? ¿Qué te gustaría leer? Y la realidad es que muchos alumnos tienen idea de lo que quieren leer, tienen idea de lo que van a querer, y otros preguntan simplemente, comentan. Hacemos lecturas en el aula, cuando sobra y uno termina, afortunadamente, ese cuatrimestre que no termina nunca. Me gusta reservar una clase para leerles un cuento. Y ustedes dirán, ¿leer un cuento quinto o sexto año? Sí, leer un cuento, presentar un autor. Y muchos alumnos luego se acercan y preguntan de quién era ese cuento, cómo se llama, escribió otra cosa más. Es decir, cuando exponemos a los jóvenes a la lectura hay una respuesta, ¿sí? Y hay temas que van surgiendo, áreas de interés que son identificadas. Siempre hay, y los temas que salen no son temas de literatura de autoayuda o la última novelita liviana. Surge interés de los chicos de hablar de filosofía, de literatura argentina, historia del rock, psicología. Todos estos temas han surgido e intercambiamos libros. Sin ir más allá, hoy arranqué dando clase a las 7 de la mañana. Mis últimos 2 libros entregados en el tráfico de cultura fueron... Se me acercó un alumno de cuarto año y me dijo que quería leer, que le interesaba el fútbol. Digo, bueno, no hay problema, ¿sí? Le traje una historia del superclásico. Le pregunté si era de Boca o de River. Era de uno de los dos. Y le digo, bueno, vaya y estudie y lea un poquito sobre lo que es la historia del superclásico. Le brillaban los ojitos. Sobre todo porque era hincha de Boca y necesitaba olvidarse del último superclásico e irse un poquito más a la historia, ¿sí? Quería, digamos, recordar mejores momentos. Y se entra por eso, se entra por el superclásico. Ese es un alumno que con el tiempo va a descubrir a Sacheri, que alguien lo va a presentar acá, a escritores que utilizan el tema de fútbol para hablar de la vida, para hablar del barrio, ¿sí? De ahí lo llevaremos a El Negro Dolina, lo llevaremos a Fontana Rosa, iremos trazando una especie de trayectoria de lectura. Ahora está muy en boga el tema de trayectoria educativa. Así como hay trayectorias educativas, hay trayectorias de lectura. Este programa lo que intenta hacer es crear en los alumnos una trayectoria de lectura. Bueno, si leíste esto, si te interesó esto, tal vez podamos llegar hacia ese lado, ¿sí? ¿Te gusta el fútbol? Leamos Dolina. ¿Te gusta la imagen del barrio de Dolina? ¿Te gusta la magia de Dolina? Estás a un paso de Cortázar, ¿sí? ¿Te gusta Cortázar? ¿Te gusta el jazz? Y así seguimos sugiriendo temas y los chicos se van iluminando.
¿sí? Son una esponja que absorben absolutamente todo. Lo que necesitan es simplemente tener ese seguimiento personalizado, como les decía, ¿sí? Tratar de llevarlos e incentivarlos y preguntarles simplemente qué intereses tienen. Y ahí empieza a surgir que tienen una avidez para salir del mundo digital. Los vemos todo el día con los teléfonos, es cierto, pero ¿qué alternativa le estamos dando? ¿Sí? La idea es un poco generar esto. ¿Y qué son los autores que van surgiendo? ¿Sí? Y estos chicos han leído Borges, Benedetti, Cortázar. ¿Ah? También aparecen filósofos. ¿Por qué? Porque como parte de los programas que hay en el colegio, una de las cosas es que el ciclo superior se especializa excesivamente en el tema, porque la currícula debe decir, ¿sí?, que tienen que especializarse en materias contables y especiales, pero también hay espacios de educación que la rectoría abre para complementar. Una de las cosas al principio que habíamos empezado a complementar era historia argentina. Después de un tiempo de complementar historia argentina, de hacer ciclos especiales en sexto año de seminario de historia argentina, decidimos que era suficiente, que ya se habían reforzado los contenidos anteriores y que ahora lo que importaba era la filosofía. Entonces los chicos de sexto año tienen seminarios de filosofía. Lo traigo a colación porque forma parte de la formación integral que tienen que tener los alumnos, que va mucho más allá de exclusivamente su materia contable, que son absolutamente necesarias, pero también hay que redondearlos, ¿sí? Como buenos. Un gran médico decía, el médico que solo de medicina sabe, ni medicina sabe. Esto lo podemos aplicar también a los contadores, a cualquier profesión. Si usted solo domina su profesión, ni siquiera esa profesión domina. Entonces, por eso empezaron a surgir un montón de autores filosóficos. Los chicos leen Schopenhauer, leen Nietzsche. Si van a escuchar acá algunos de esos ejemplos de filósofos que podrían parecer a principio muy heavies. Sin embargo, están ahí y van surgiendo, como les digo. Va surgiendo Claudia Piñeiro, Dan Brown, Noam Chomsky, ¿sí? Simón de Beauvoir, Felipe Piña, Arturo Jaureche, El Negro Dolina, ¿sí? Almudena Grandes, J.K. Rowling, Susan Sontag. Autores que muchos de los chicos no sabían ni siquiera que existían. Y sin embargo fueron abriéndose en este programa, fuimos intercambiando libros, intercambiando impresiones, ¿sí? Esto requiere, como les decía, un seguimiento personalizado, pararlos en los recreos, porque una de mis obsesividades, ustedes saben que dicen que hay dos tipos de idiotas, los que prestan libros y los que los devuelven, ¿sí? Entonces tengo doble esfuerzo, soy uno de esos idiotas que presta libros, ¿sí? Pero que se afana para que se los devuelvan, en definitiva. Entonces, cuando abrí mi biblioteca personal de 5.700 libros, algo tiene que haber para los chicos, ¿sí? Algo tiene que haber ahí, ¿sí? Siempre me tiran un tema y voy y lo busco, y si no estoy asociado a dos de las dos bibliotecas que están acá en Curuzucuatiá, y voy y lo busco y lo consigo, ¿sí? La idea es alimentar esas mentes que están pidiendo ser alimentadas. Entonces lo que van a escuchar ahora es simplemente ejemplos de libros que han leído, que los han impactado, ¿sí? Y cómo impacta la lectura en ellos. Así que los invito ya a arrancar con este segmento para que vean ejemplos puntuales. Bueno, buenos días. Mi nombre es Florencia Contreras Frean y yo vengo a contarles una novela que me marcó, que se llama Los siete maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Bueno, ¿de qué trata este libro? Evelyn Hugo es una actriz icónica de la época dorada de Hollywood. Tuvo 7 matrimonios y cuando llega al culmine de su vida se decide a dar una entrevista a una chica llamada Monique Grant, donde habla más o menos de toda su vida, de cómo ella llegó, a dónde estuvo a esa cúspide y de cómo sus 7 matrimonios, ninguno de esos fue el amor de su vida. Bueno, la novela toca temas como la ambición, el amor, la identidad, y es una historia muy, muy linda, sobre todo para nosotros los adolescentes, ¿no? Bueno, ¿qué me dejó el autor a mí? Taylor se encargó de dejarme, primero que nada, una historia maravillosa, espectacular, donde los giros de la trama, todo me marcaron.
Después también se encargó de dejarme personajes muy interesantes, sobre todo las dos protagonistas, Monique y Evelyn, donde nos presentan a dos mujeres con las cuales me identifiqué, sobre todo por su fuerza interna, ese valor que tuvieron para enfrentarse a la vida, para enfrentarse a esos desafíos que se le presentaron, de perseguir sus ambiciones. Y después también me dejó dos historias de estas dos mujeres que al principio quizás no tienen nada que ver, pero las primeras páginas ya nos van advirtiendo de una conexión que van a tener y de cómo sus historias y sus pasados se entrelazan al final. Bueno, después que esa sensación también de cómo me identifiqué yo con esas dos mujeres, sobre todo porque me dieron una visión de cómo yo debo enfrentar la vida, no solo siendo mujer, sino también de cómo yo debo perseguir esos objetivos y hacer todo por ellos. Bueno, ¿qué me aporta a mí día a día la lectura? En general, para empezar, me aporta un espacio de relajación donde yo puedo dejar de lado todo el estrés del día, de la semana. Yo me siento y agarro un libro, abro las páginas y me olvido completamente de todo lo malo que me pasó. Después también me aporta imaginación. ¿Por qué? Porque yo imagino personajes enteros, mundos enteros que ni siquiera existen en la vida real, pero que yo con mi mente me los puedo llegar a imaginar. Veo a los personajes claramente realizando las acciones que presenta el libro. Después también esas cosas que el Internet y la tecnología en general no pueden darme porque ya me lo presentan de una forma que después no, la imaginación no coincide y ya como que medio me lo arruina, ¿no? Cuando, por ejemplo, miramos una película y después leemos el libro y ya no es lo mismo, ya no se tiene esa misma sensación. Bueno, también me da herramientas para comunicarme con las otras personas, para expresarme, para hablar delante del público. Todo lo que yo soy, lo que yo me expreso, es gracias a esas palabras que el libro me aporta, que se agregan a mi vocabulario y que también me ayudan mucho a conectarme con las otras personas, sobre todo con aquellos que también leen y conocen esa sensación de agarrar un libro y perderse en las páginas. Bueno, esto les va a sonar raro, pero ¿cómo me siento yo al terminar un libro? A diferencia de otras personas que sienten esa satisfacción de por fin lo terminé, de por fin la última página, se cerró una historia y me sentí satisfecho con ella. Yo, si el libro fue muy bueno y yo realmente gocé leyéndolo y lo disfruté, yo me siento vacía, muy vacía. ¿Por qué? Porque la verdad no sé si el próximo libro que agarre va a llenar esa expectativa que dejó el primer libro. Entonces, no sé si la historia me va a conmover como lo hizo el anterior libro, si me va a sacar lágrimas o no, si me va a gustar siquiera, porque me ha pasado que he leído libros que son muy buenos, que los disfruté, que gocé leyéndolos, que me encantaron, y después agarro el siguiente libro y me parece tan aburrido, tan sin gracia, que lo dejo, porque no lo puedo seguir leyendo, porque vengo con la expectativa del libro anterior. Hay incluso veces que desearía tener una máquina que me borrara la memoria para olvidarme de esas historias, olvidarme los personajes, olvidarme las situaciones, olvidarme todo. Entonces poder agarrar el libro otra vez y leerlo y recordar toda esa historia una vez más. Entonces, como conclusión, lo que les quiero dejar es: lean. Lean, agarren libros, no importa si es corto, si es largo. Hay millones de géneros, hay millones de autores. No es solo
un tipo y no me gusta y me cierro ahí. Busquen, culturícense, lean mucho, porque la lectura es buena, es rica, da herramientas que son muy útiles para nosotros ahora, para nosotros en el futuro. Entonces, lean porque el internet no les va a brindar lo que la lectura les brinda. Entonces, si tienen la oportunidad de agarrar un libro, no importa si lo tienen que comprar, si es prestado, lean y disfrútenlo porque es hermoso. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Ignacio y hoy vengo a hablarles acerca de un libro que me cambió la forma de ver la vida, de ver mi vida. Me cambió en mi naturaleza, en quién soy, realmente qué elijo yo. Es un libro el cual trasciende las barreras de lo cotidiano y lo normal. Un libro que te lleva a otro plano. Su autor es conocido por su característico pesimismo, pero déjenme agregar que tiene una gran riqueza literaria en cada frase, ya que hay que leerla 2 o 3 veces y le vas entendiendo nuevos significados. El libro es Ensayo sobre el libre albedrío de Arthur Schopenhauer, donde la primicia, la idea principal, es que el libre albedrío es tan solo una ilusión, porque esta está condicionada por nuestra voluntad, y la voluntad, según el autor, es ciega e irracional. Está condicionada por nuestro entorno, por nuestros padres, por nuestros amigos. El autor escribe: el carácter es innato, y esto no es producto del arte ni de circunstancias fortuitas, sino de la misma naturaleza. Esto comienza a manifestarse desde la más temprana edad. En efecto, 2 niños sometidos a la misma educación no tardarán en mostrar sus diferencias de carácter, que se mantendrán invariables hasta la vejez. Entonces, les pregunto yo, ¿cómo pensar acaso que la incansable bondad de un hombre, o acaso su perversidad incorregible, pueda ser resultado de condiciones fortuitas? Mi reflexión, y a donde quiero llegar, es que es una buena noticia lo que propone el autor, porque uno puede empezar a forjar, a moldear esa voluntad, a dejar de dar pasos al costado y enfocarse en lo que verdaderamente le importa. La lectura, para mí, es un privilegio. Te lleva a conocer nuevos mundos, nuevos horizontes. A mí me relaja, me ayuda a pasar el tiempo. Por ejemplo, en un viaje de 10 horas leí 5 o 6 libros y me sentí bien, la verdad que no me pesó. Mi mensaje es que la lectura es buena, que no importa si es poquito o mucho, eso es intrascendente. Lo importante es descubrir, aprender. Y otro gran punto es, no hay que estar 100% de acuerdo con el autor. Al contrario, para mí eso es un punto positivo, pues me brinda nuevos puntos de vista y enriquece lo que ya sé. Así que mi mensaje es: lean, ya que leyendo se abren nuevos mundos y nos prepara para un futuro mucho mejor. Muchísimas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo voy a contarles un poco sobre el libro Perder la cabeza, pero antes que nada quiero contarles un poco sobre la historia de cómo entré a todo el mundo de la lectura. Si les pido que piensen en literatura, en libros, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Si tengo que pensar en libros, lo primero que se me viene a la cabeza son aquellas tardes tan aburridas.
Esas tardes en donde no podíamos salir de casa y la única forma de ver a nuestros amigos era a través de una pantalla. Fue en una de estas tardes donde ya estaba cansada de la tecnología y me decidí a leer un libro por mí misma. Ya sé, bastante grande, con casi 15 años, decidiendo leer un libro por primera vez. Fue así que encontré, revolviendo entre las cosas de mamá, un libro que me llamó la atención por una palabra en especial: diario. Yo, que sin poder conectar 5 palabras juntas, sin perder la cohesión, había intentado 1000 veces escribir un diario. Pero esta chica, tan joven, había podido escribir un libro tan grande y tan rico. Fue así que comencé a leer el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank fue el primer libro en llamar mi atención. Me perdía entre sus páginas leyendo todos los días. Sin haber leído un libro antes, podía leer 20 páginas sin aburrirme. Ese libro me interesó tanto, y aunque a muchas personas no le gustó, fue el primer libro en llamar mi atención. Sé que parece que voy a hablar del diario de Ana Frank, pero no es así, enseguida ya vuelvo al libro. Bueno, el diario de Ana Frank me marcó. Me perdí entre sus páginas y, sin darme cuenta de que estaba llegando al final, vi esa página final. Esa página que me choqueó tanto y me hizo llorar por tantos días. Muchos de ustedes ya deben conocer el final del diario de Ana Frank. Y para los que no, se los recomiendo también. Bueno, Perder la cabeza es una novela de romance histórico. Es un libro muy rico y muy bueno. Se lleva a cabo en Argentina y explica un poco sobre la violencia histórica en Argentina y sus consecuencias. Además le agrega esa pizca de romance que lo hace más interesante a mi gusto. Perder la cabeza es un libro que cuenta la historia de 2 personas, 2 hombres, con 140 años que los separan a cada uno. Estos hombres viven toda esta violencia en Argentina y de paso también nos cuentan un poco más de su vida privada. Qué es lo que hacían, qué es lo que pasaba, cómo pensaban ellos y cómo llegaban al lugar en el que estaban. Perder la cabeza me enseñó mucho, no solo de historia, sino también a ver cómo la psicología afecta a una persona. Porque también podíamos ver cómo estos hombres iban perdiendo la cabeza literalmente por toda esta violencia que se vivía. No les quiero contar más sobre el libro porque ya los estaría spoileando, así que bueno, les recomiendo mucho leerlo y si no les llama la atención, como a mí me llamó la atención, también les recomiendo la lectura en general. Empezar por algo que les guste, que les llame la atención, que tenga que ver con sus intereses y después ir escalando, porque siempre va a haber un libro que les llame la atención. Hay libros de todas las formas, colores y tamaños para cada uno de ustedes. Ya sea si les gusta el fútbol, la música, les gusta el baile. Para todo lo que se puedan imaginar existe un libro. Muchas gracias. Oh. Buenos días. A veces se cree que la lectura es únicamente para gente con una capacidad lingüística perfecta. Sin embargo, no necesariamente es así. Sacheri, con esta obra, nos demuestra que la lectura es tan accesible como cualquier conversación en una cancha de fútbol, donde las emociones están a flor de piel y el lenguaje refleja la vida cotidiana de millones de personas. Sacheri es un tipo que con cada línea que escribe te transporta a un mundo de emoción. Y Esperándolo a Tito es una serie de cuentos de fútbol que, a pesar de que está plagado de un vocabulario digno y propio de cancha, de fútbol, no se limita a los que conocen de fútbol, porque presenta problemas de la vida diaria, angustia, problemas reales, y eso es lo que hace que el libro sea tan único. Son historias con un toque de romántico y nostálgico, que al final es eso lo que está detrás del folclore del fútbol. Y es para todos. La lectura es para todos. La verdad, el fútbol es mi pasión. Vivo fútbol, respiro fútbol, me encanta mirarlo. Y jamás creí que podía llegar a encontrar en la lectura, mi pasión. Sin embargo, recuerdo el primer día que Rodolfo, vos nos llevaste el libro al curso. Quedé fascinado. Ese día me tocó. Llegué a mi casa y me descargué el PDF y lo leí al instante.
No era el primer libro que leía, pero sí el primero que me llevaba, el primero con el que conectaba. ¿Por qué? Porque combiné pasión con la lectura. Y esos son dos factores fundamentales. La lectura es fundamental. ¿Por qué un libro y no una película? ¿O por qué una película y no un libro, no? Bueno, la película está ahí. Está la escena, ahí están los personajes. La película es la película. Pero el libro sos vos. Vos le das la vida a los personajes. Vos le das la voz. Nosotros imaginamos nuestra realidad en un libro. Es como que te diga, imagínate una mesa. Todos tenemos la base, 4 patas y una tabla. Pero nunca nadie se va a imaginar una mesa igual a la que se imaginó otro. Por eso la lectura es tan personal y es tan única. Así que los invito a no limitarse con la lectura. Hay libros para todos los gustos, para todo tipo de intereses. Realmente es cuestión de preguntarse qué tipo de libros me gustaría leer. ¿Cuál es mi pasión? Créanme, el que busca encuentra. Porque después de todo, es como dijo Jorge Luis Borges, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que lee. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Magdalena y yo les voy a contar un poco sobre el libro Kurusu Kuatiá, El derecho a ser ciudad. Este libro fue escrito por el historiador Norberto Levington e ilustrado por el documentalista Carlos Germán Vaquero. Para el que haya estado en la 8ª Feria del Libro, este libro se presentó acá en la feria, pero para el que no voy a pasar a comentar un poco sobre qué trata. Trata de explicarnos un poco el proceso de formación de nuestra ciudad. Cómo pasó de ser una cruz que marcaba un punto en el camino a una ciudad con todas las letras. Introduce a que en esta zona no solo habitaban los guaraníes, sino que también muchas otras etnias que tuvieron que aprender a convivir entre sí y a ser iguales con criollos y con españoles. La mestización intelectual y racial fue la única salida que tuvieron todas estas tribus, por ende es que muchas veces no sabemos explicar muy bien algunos de los antecedentes que nos dejaron, por ejemplo, el nombre de nuestra ciudad, ya que muchas de estas cosas dependían enteramente del contexto en el que se utilizaban. Además, también nos cuenta sobre cómo Belgrano terminó el proceso de organización de nuestra ciudad, sentando precedente en el acta fundacional, diciendo que todos somos uno, para que todos podamos acceder a la educación, a una vivienda y demás, y llegar a lo que con el tiempo es hoy nuestra ciudad. Bueno, este es un libro de historia técnica, más que nada. A mí la verdad es que en general la historia no me gusta, pero me parece importante a veces darle oportunidad a libros que decimos, no, este tema no me interesa, este tema no está bueno, porque pueden llegar a dejarnos algo importante. En mi caso, yo elegí este libro porque quería saber un poco más sobre cómo se formó nuestra ciudad, porque muchas veces nosotros decimos, no, yo conozco Curuzú de pe a pa, pero la realidad es que hay un montón de cosas detrás que no conocemos. También me parece una buena opción para aquel que no es de acá y quiere conocer sobre el litoral, ya que tiene información actualizada y mejor que la de los libros más antiguos. Encontrar momentos para leer es muy importante. A veces cuando recién empezamos y no tenemos el hábito, es complicado, ya que pensamos que estamos todo el día trabajando, que estamos ocupados. Pero después, esos momentos en los que uno se quedaría con el celular o mirando una serie, se transforman en los mejores momentos para agarrar el libro y leer. Recomiendan empezar por 10 páginas y así uno de a poco va queriendo leer cada vez más y más. Nosotros, que somos la generación de la tecnología, necesitamos de esos momentos de desconexión que nos ofrece la lectura. Estar todo el día con el celular nos produce una sobreestimulación constante y también hace necesario encontrar esos momentos en los que podamos dedicarnos a algo que no sea el celular. Así que ser la generación de la tecnología no nos hace ni menos curiosos ni menos apasionados, pudiendo afirmar así que los chicos sí leemos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Esperanza y hoy voy a hablar acerca de La voz ausente de Gabriel Rolón. Bueno,
Este es un libro que inicia con Pablo Roibot, el protagonista de esta historia, saliendo de un concierto de violín de una paciente suya, y ahí es cuando se entera que su mejor amigo está internado en terapia intensiva, ya que este aparentemente intentó suicidarse. Digo aparentemente porque Pablo, al conocer perfectamente a su amigo, sabe que es prácticamente imposible que esto suceda, ya que el gitano, su amigo, estaba iniciando un momento muy feliz e importante de su vida. Es ahí cuando Pablo se pone a investigar acerca de lo que pasó y se mete en un mundo ajeno al de él y se involucra en situaciones peligrosas para su vida. Y es ahí cuando uno se pregunta cuál es el límite que nosotros tenemos cuando cuidamos a alguien que queremos. Este libro habla mucho acerca del valor de la amistad, ya que Pablo todo el tiempo se está arriesgando para poder salvar a su amigo. Habla mucho acerca de cómo los traumas de la infancia, si no son tratados, cómo repercuten en la adultez, cómo la historia de nuestra familia nos afecta. Por ahí muchos decimos, lo que hicieron mis abuelos, lo que hicieron mis padres no tiene nada que ver conmigo, pero por ahí a veces sí, como una especie de linaje quizás. Habla mucho acerca del poder del pensamiento y cómo nosotros, los seres humanos, somos capaces de pensar. Y la verdad que para mí pensar es un poder. Y como dijo Rodolfo, los libros es algo peligroso. Saber es un peligro para todos, en especial para los jóvenes, pero es un peligro saber y conocer. Habla mucho acerca de la relación del humano con el reconocimiento. Y hay una parte muy interesante donde citan a Hegel, que me gustaría compartirla con ustedes, y dice, para Hegel, el centro mismo de la historia del hombre es el deseo de reconocimiento. Y una persona solo logra el estatuto de ser humano cuando es reconocido por otro ser humano. Según la teoría hegeliana, todo sujeto necesita ser reconocido para sentirse pleno. Y esto es algo que podemos comprobar en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Lo vemos en el enamorado que se desvive por la aprobación de su amada, el trabajador que aspira a recibir una felicitación de su jefe o el alumno que quiere sacarse un 10. Pues bien, este deseo da origen a una disputa por el prestigio de ser reconocido por el otro. Este libro es escrito por un autor argentino y yo tengo una preferencia por los autores argentinos ya que yo considero que son superiores. Y en este libro particular yo me sentí perseguida todo el tiempo. Es un libro de crimen, de misterio, y no me dio ningún brote esquizofrénico, sino que yo me sentía parte del libro, sentía que a mí me estaban persiguiendo. Los días que duré leyendo el libro me sentía dentro de una película de ficción y es algo que quizás antes no me había pasado. En este libro el caso se resuelve a partir de citas y pistas con autores. La verdad que la historia es increíble y todo el tiempo están citando a personajes reconocidos o no. En mi caso me pasaba que por ahí conocí a alguno y a veces no. Entonces este libro me dejó como esa hambre de literatura, de querer saber más, de querer descubrir a esos personajes los cuales no conocía. Y cuando yo conocía a alguno era muy satisfactorio para mí. Me pasó que me dejó esa necesidad de querer saber más, de querer leer, de querer aprender, de querer saber quiénes eran. Y es algo que antes no me había pasado. Este libro, en realidad los libros, para mí es algo íntimo. Para mí no hay nada más íntimo que prestar un libro. A mí no me gusta prestar los libros porque mis libros están todos escritos, están todos rayados, están todos subrayados, todos al final, todos los escribo. Hay muchas personas que no les gusta escribir los libros, pero a mí me encanta subrayarlos y no me gusta prestarlos porque siento que me estoy entregando a la otra persona. Siento que yo le estoy dando información de lo que a mí me hizo llorar, de lo que a mí me hizo feliz o de lo que me pasa en ese momento. No
no me gusta prestar los libros, así que no me pidan que preste porque no me gusta. Y para mí el libro es algo personal, es algo de cada uno. Y justamente hay personas que les gusta rayarlos, hay personas que no, que los cuidan. A mí no me importa doblarlos, que se ensucie. No me interesa cómo está el libro. Únicamente no me gusta prestarlos, pero tengo que agradecer al doctor por incentivarnos a todos a que leamos y por él sí prestar sus libros. A mamá, que siempre me inculcó la lectura y yo de chica me parecía algo aburrido, me parecía, no sé, prefería hacer otra cosa y hoy en día agradezco eso, agradezco leer y aprender. Lo elegí a este libro, me costó mucho la elección del libro porque hay un montón de libros que me encantaron y la verdad que el mundo de los libros es descubrir cosas nuevas y así como descubrí autores que me encantaron como, bueno, Rolón, Borges, Cortázar, también descubrí un montón de autores que los detesto, que ahora no los puedo ni leer, que ya ver un libro me pone de mal humor. Y es eso, es uno conocer un mundo nuevo y conocerse a uno mismo. Así que como a mí me aconsejó mamá, yo también les aconsejo a ustedes que lean y que descubran. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar del medio pelo en la sociedad argentina. Muchas veces juzgamos a un libro por su portada, pero así como juzgamos a un libro por su portada, se suele juzgar mucho a un libro por su autor. Y si bien estos dos siempre van a estar conectados entre sí, ya que al final de cuentas un libro es el reflejo de los pensamientos e ideologías de un autor, estos dos nunca van a ser lo mismo. En este caso tenemos al autor, que es Arturo Jauretche, y a su obra, su libro, siendo el medio pelo en la sociedad argentina. Lo que más me gustó a la hora de leer el libro fue la coherencia y la forma en que se narran los hechos, así como también que no es ni muy complicada, pero tampoco es sumamente sencilla, por lo cual nos va aportando vocabulario y a su vez nos dificultó la lectura. Su contenido trata de cómo el poder se fue dividiendo en la sociedad argentina. Al hablar del poder, no solamente hablamos del poder político, también está el poder étnico y cultural. Cómo el pueblo argentino fue desplazado de sus propias tierras a beneficio de extranjeros o la clase alta argentina. Y esta propia clase alta argentina tenía aires, tenía delirios de clase alta, pero extranjera. A mí me gustó mucho este libro porque nos ayuda a ver que muchas veces la historia se repite. Así como también nos ayuda a ver otra parte de la historia argentina que no se suele contar en los colegios. Cuántos pensamientos e ideologías que provienen desde hace décadas y siguen perdurando hoy en día. Incluso se podría llegar a decir que nos sometimos sin darnos cuenta. Esta parte me hizo acordarme de otra frase por otro filósofo, que es Nietzsche, que dice que no hay hechos, solo distintas interpretaciones. Yo lo relaciono mucho con el libro porque estas distintas interpretaciones, estas distintas verdades, fueron pensadas de forma consciente y también analizadas de forma consciente por un grupo. Y este grupo, de manera consciente también, fue imponiendo su verdad, sus interpretaciones al resto de personas. Sin embargo, las personas no las adquirían de la misma manera, sino que las adquirían de una manera inconsciente. Como por ejemplo, antes tenía un poquito más de sentido, ya que la gente que llegaba a pensar diferente era amenazada, perseguida, incluso podían llegar a ser asesinadas. Y cuando leemos este tipo de acontecimientos, solemos pensar que esas cosas son de antes, esas cosas ya no pasan, pero siguen pasando, nomás que de una manera menos transparente. Como por ejemplo, un pensamiento muy común que mucha gente piensa que es de ahora, sin embargo viene desde el nacimiento del propio país. Este pensamiento de que todo lo bueno viene del exterior, que capaz solemos pensar que es por el tiempo de crisis que pensamos así, sin embargo cuando el país estuvo en su mejor momento seguía existiendo ese pensamiento. Y probablemente alguien del público también piensa así. Sin embargo no es algo de ahora y viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Yo les invito a leer este libro no solamente para ver otra realidad de la historia de nuestro país,
sino también porque al final de cuentas nos va a ayudar a comprender y darnos una base para una pregunta, cuestionarnos a nosotros mismos hasta qué punto nuestros pensamientos son propios. ¿De verdad pensamos así? ¿Pensamos solamente porque alguien más lo piensa así? ¿Estamos de acuerdo pero por otros motivos? Todas estas preguntas que nos vamos haciendo, si bien el libro no nos va a responder esto, ya que es algo personal y cada uno lo va a ir formulando, nos va a ayudar a darnos cuenta que muchos pensamientos ni siquiera son tan nuestros. Espero que haya provocado algún tipo de emoción mis palabras. Muchas gracias. Buenos días, como verán, yo soy Ana Paula, como ven en el slide. Antes que nada quiero pedirles ayuda con algo. Si alguien tiene un cuaderno, que vaya anotando esto como mis últimas palabras, porque llegué tarde y el doctor Chaís me debe estar esperando con una guillotina afuera. Así que bueno, ya que no me van a ver mañana, voy a hablarles de libros. La verdad que está bueno leer, tipo en serio, lean, porque todas estas cosas, tipo, hay problemas muy cotidianos que se resolverían normalmente cuando lees más, porque leer te hace interesante. Leer es abrir un mundo nuevo a una situación en la que vos jamás estuviste, una historia de la que vos no sabías nada, algo que tal vez pasó o no, de lo que vos no estabas enterado, y aprendes algo. Y vos decís, ¿pero qué aprendo? Aprendo, no sé, cuántos enanitos tenía Blancanieves, no sé. Vos todas esas cosas las podés usar para alguna charla, te volvés una persona más curiosa y la gente va a sentir más curiosidad sobre vos. Porque es muy fácil darse cuenta, tipo las personas que leen normalmente se dan cuenta muy fácil quién lee y quién no. Eso normalmente, ¿vieron las conversaciones de WhatsApp cuando dicen hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Bien. ¿Qué haces? Nada. ¿Y vos? Nada. ¿Y fin? Bueno, todas estas cosas no sucederían si tuvieran algo más interesante que contar. Y aunque ustedes piensen que es imposible de implementar, se puede, se encuentra una manera. Después hay otra cosa que me gusta hacer, que es no ver la película antes de leer el libro. Si alguien vio Los Juegos del Hambre, que después me diga si está buena o no, porque me leí los 3 libros y la verdad que no quiero verme la película, porque pienso que no creo que Katniss Evergreen sea exactamente igual a la que yo me imaginé. Y además me dijeron que cada 100 páginas de un libro se hace 1 hora de película. Los libros eran 3 y eran de como 400 páginas cada uno. No creo que la película cubra todos los detalles que lo leí, por más buena que sea. Pero bueno, prefiero hacer eso e imaginármelo yo, tenerlo todo en mi cabeza y quedarme con esa versioncita que creo que me va a gustar más. Yo quiero hablar un poco sobre un libro que me gustó mucho, me conmovió más que nada. Hay libros que me gustaron más, pero este creo que era el perfecto para traerlo a la situación. Es de Antonio Santana, que es un escritor argentino. Que eso también me parece muy importante porque cuando vos ves que está escrito por alguien que viene del mismo lugar que vos, te das cuenta, es más fácil de leer, es más cómodo. Ese lenguaje te hace hacerlo más llevadero, te hace sentir un poco más familiar, digamos, te familiarizas más con el libro, porque son cosas que vos las conocés bien, que pueden llegar a pasar acá en Argentina. En este caso, el libro me gusta mucho porque está escrito de una manera, que ya leí libros así, que al comienzo, en la primera página, ya te dice qué va a pasar. En la primera página del libro, la historia es sobre el narrador que tiene un hermano que murió. Es lo primero que te dice, mi hermano murió hace no sé cuántos años, hoy sería su cumpleaños, y te voy a contar un poco sobre él. Su hermano murió por una enfermedad complicada por el SIDA. Y esto le da mucho énfasis al comienzo, y luego el narrador habla de su vida, habla de que fue a la cancha, habla de no sé qué cosa, de que estaba con su hermano, que muy bien relación con su hermano, y vos, a medida que se desarrolla el libro, no entendés por qué hicieron tanto énfasis al comienzo en esto, si al final me están contando la vida del narrador y no de su hermano. Hay un momento en el que por más que su hermano, después de ser diagnosticado, cambió su relación con todos sus familiares prácticamente, vos crees que no la cambió con su hermano, ya que se llevan súper bien, hacen de todo juntos, y en un momento
que es cuando te das cuenta de qué se trata el libro. Su hermano se corta con una taza sin querer enfrente de él y el narrador se queda quieto. No sabe qué hacer, se choquea, espera que su hermano haga algo porque él no se podía mover. Y acá viene de qué es lo que de verdad quiere hablar el libro. El libro lo que trata es concientizar, porque estas personas, especialmente en la época en la que trata el libro, las personas que padecían esta enfermedad eran absolutamente marginadas, tipo, la gente le tenía lástima, no ayudaban, era como, bueno, imagínense estar necesitados de cariño y tacto humano, hasta de sus familiares, el hecho de que no te quieran abrazar por pensar que pues, se van a morir por abrazarte, que pensar que por tocarte se van a morir. Porque en ese tiempo, y todavía sigue siendo así, ojo, hay muchas personas que piensan así, en ese tiempo era considerado una condena a muerte que te diagnostiquen con SIDA y ya está, ya no eras nada, eras un apartado de la sociedad y la gente te podía mirar con lástima, con pena y con miedo. Y eso es de lo que habla el hermano del narrador, como todas las personas cambiaron su mirada sobre él, esas miradas de cariño, él que era una persona tan agradable, una persona, un prodigio, que todas esas miradas de sus familiares, de sus mismos padres, de su novia, de su hermano, cambiaron sobre él. Él ya no sentía esa mirada calurosa, porque él ya se daba cuenta que por más bien que lo miraran, con más amor que lo trataran, él sabía que le tenían lástima. Él sabía que lo miraban distinto, y no por lo que era, sino por lo que padecía. ¿Y quién era la única persona que lo miraba igual desde antes y después? Su perro siberiano, que era, por eso el nombre del libro, que era el único que lo miró con esos ojos de amor, y de ahí la frase de amor de perro, de que siempre nos van a amar, hagamos lo que hagamos, seamos lo que somos. Y eso me hizo pensar un poco, que es lo que, volviendo al tema de leer y los libros, que te hace pensar, ¿qué harías vos en esa situación? ¿Qué harías vos en la situación del hermano? ¿Qué harías vos en la situación del narrador? O más que nada que piensen, ¿ustedes tienen a ese perro siberiano? No el perro literalmente. ¿Ustedes tienen a esa persona que si ustedes de un día para otro les pasara algo así, los miraría igual? ¿Ustedes tienen ya sea una mascota también, sea un gato, sea un perro, sea un loro, sea un amigo, un primo, sean sus padres, sus abuelos? ¿Ustedes tendrían a su perro siberiano? Eso es lo que nos hace pensar los libros. Te hacen sentarte a pensar, ¿qué haría yo en esa situación? ¿Qué me pasaría a mí? ¿Yo tengo a alguien así? Y eso pasa con todos los libros. O sea, se forman distintas preguntas de todos lados. No les voy a decir otra vez que lean, porque todos mis compañeros ya lo dejaron bastante claro. Lean, es bueno. Lean este libro, los va a hacer llorar. A mí me hizo llorar. Contando esto me estoy tragando el nudo porque la verdad que me hace llorar. Hace 3 años lo leí. Pero bueno, pregúntense eso. Y si ustedes tienen un perro siberiano, agradézcanle y aprecienlo. Muchas gracias. Bien, lo que ustedes acaban de presenciar es un ejemplo de que los chicos sí leen. Y la pucha que leen. ¿Sí? Schopenhauer, Hegel, novelas, crimen, pasa todo por acá. ¿Sí? La próxima vez que alguien le diga que los chicos no leen, me lo mandan para acá y lo arreglamos, lo hablamos. ¿Sí? Es mentira que los chicos no leen. Es mentira, los chicos solamente se apasionan con TikTok. ¿Sí? La razón para que los chicos leen, los beneficios de leer, aparte para Romero Fracalosi, es seguir viva, ¿sí? Porque asesinaría a un alumno que llega tarde, no a un lector que llega tarde. Así que está protegida por ahora. Pero a lo que voy es, los chicos leen. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué leemos? ¿Sí? Se lee porque es mucho más que vivir una sola vida. Lamentablemente estamos limitados, pero aquel que lee vive muchísimas vidas. Vive la vida de otros, a través de otros, los incorpora como si fueran parte de su propia vida. No somos inmortales, pero la lectura
nos amplía la vida de alguna forma. Se lee porque se ayuda a entender lo que es entendible, pero también nos ayuda a aceptar aquello que es realmente inentendible. No todas las respuestas están en los libros, pero muchas de las cosas que vamos a aprender es que también hay cosas que no tienen respuesta y que son inentendibles. Y la lectura nos ayuda a vivir con eso, a vivir con esa sensación y esa angustia de que no vamos a poder entenderlo todo. Se lee porque nos hace partícipes de algo más grande que nosotros, ¿sí? Newton solía decir: veo más lejos porque estoy sentado sobre el hombro de gigantes. Y eso es cierto. Cuando uno lee, se encarama sobre sus lecturas. Uno reflexiona sobre las lecturas, las incorpora, las mejora, las enriquece, los transforma en alguien distinto. Para eso se lee. Se lee porque la lectura nos une, nos relaciona, nos hace sentir que cada libro es una puerta que invita a ser abierta. Como decía Machado muchas veces, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues bien, lector no hay lectura, se hace lectura al andar. Cada chico, cada joven va creando su propio camino en la literatura, va hilvanando sus propios autores. Y no hay lugar por donde ir. Cada uno va creando su propia huella en la arena. Uno lo lleva a otro y lo lleva a otro y lo lleva a otro. Y es algo que no termina nunca. Y uno dirá, bueno, será más sabio. No, al contrario. Cada año se imprimen una cantidad de libros que implicarían cientos de años para ser leídos. La lectura es una batalla perdida contra la sabiduría, pero es una deliciosa batalla perdida. Me gusta pelear batallas que sé que ya están perdidas, porque no me sorprende el resultado. Galeano decía, ¿para qué sirve la utopía? Él decía, la utopía es como el horizonte. Te sirve para caminar un pasito y querés acercarte, pero el horizonte se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo. Nunca vas a llegar a ese horizonte. Entonces, Eduardo Galeano decía, ¿para qué servirá la utopía? ¿Para qué sirve el horizonte? Para eso, para caminar. ¿Sí? La lectura sabemos que es una batalla perdida. Hay autores que jamás vamos a leer, pero nos sirve para seguir leyendo. La sabiduría no es el objetivo de la lectura. ¿Sí? Es el horizonte al que no vamos a poder llegar. No hay nadie que piense que está más lejos de la sabiduría que el que más lee. Cada vez uno más lee, cada vez más ignorante se siente. No es por la búsqueda de un saber que se lee, es porque leer es parte de la vida misma. Entonces, lo que quería mostrarles hoy es esto, que los jóvenes leen. ¿Cómo lo sé? Porque hace ya 40 años que soy joven, ¿sí? Soy un joven que está doblando la 5ª década. La sociedad ya me llama viejo directamente, pero ese es el nombre que reciben los jóvenes después de 40, 50 años de lectura. Así que esto empieza acá, estos chicos empiezan acá, la mayoría están en 5º, 6º. Es un camino de lecturas que yo no voy a ver el final, ni ellos tampoco, porque estarán leyendo desde el primero al último día de su vida. Esto es un virus, es uno de esos virus que vale la pena llevar adentro. Como les decía, los libros son peligrosos, los libros los traficamos, los libros nos cambian y con libros cambiamos nuestra realidad. Así que bueno, la próxima vez que alguien le diga que los jóvenes no leen, levántense y griten mentira y cuéntenles el último libro que han leído. Y los invito, este sábado a las 8 de la noche vamos a redondear un poco esto, vamos a hablar del placer de la lectura. Vamos a dedicarnos exclusivamente a las 8 de la noche a hablar de por qué se lee. ¿Sí? Me gustaría, aquel que pueda, yo sé que Curuzú tiene una noche impresionante a nivel de Ibiza, que hay tantas cosas para hacer acá, pero si el sábado a la noche no tiene nada para hacer, a las 8 de la noche quieren darse una vuelta para cerrar esta feria del libro y para celebrar a aquellos que hacemos de la lectura un estilo de vida, como esta generación
de jóvenes lectores que les pido un aplauso para ellos. Muchas gracias.